Padre nuestro que estás en los cielos, pueden sentarse en el lugar del coro también. En nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por este tiempo que estoy aquí con tu rebaño y tú me llamas a apacentar la grey, darle comida, darle pasto del cielo a través de tu palabra. Habla tú, Señor, como decía el canto, habla tú, que tú tienes palabra de vida eterna. Padre, satúranos y sacíanos de tu palabra de Dios para que estar contento como hijo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hoy traigo un tema, debimos proseguir con el Salón de la Fama de Hebreos 11, pero hoy traigo un tema que es necesario. ¿Predestinados para qué? Yo creo en la Biblia que somos predestinados como un plan ya elaborado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué significa? ¿Para qué somos predestinados? Porque ha habido un énfasis que yo quiero aclarar bíblicamente. No somos calvinistas ni tampoco bautistas reformados en cuanto a la dirección de que ya Dios tiene una lista de salvos y condenados, que Dios en su omnisciencia y en su soberanía puede ser. Pero el plan predestinado por Dios se refiere a un plan para los hijos. Y eso es lo que vamos a hacer, hablar en el nombre de Cristo, con Biblia en mano. Con Biblia en mano. Y quiero hacerlo con la sencillez de la Biblia, porque la Biblia no es difícil. Lo que pasa es que tenemos que poner la confianza absoluta. Es mejor comer una comida directa de la Biblia que una comida recalentada a través de otro libro. Mejor es comer directo de Dios. Y Cristo era un maestro sencillo. Dígame usted que cuando Cristo habla, ¿cómo hablaba? ¿Con palabras rebuscadas o con palabras sencillas? Decía Alberto Einstein que si tú no puedes explicar algo con palabras sencillas es porque no entiendes. No entiendes. Y yo quiero ser sencillo como mi Cristo en la explicación, no como los abogados o los médicos, con el perdón de mi hermano C. El único médico que tiene letra clara es mi hermano C. De ahí para adelante tú ves qué escribió ese tipo ahí. El farmacéutico es el único que puede entenderlo, pero es como una especie de que tú eres muy ignorante para hablarte claro. Yo te hablo ahí, te escribo ahí y vete para allá. Es un asunto a veces de superioridad, y así hablemos de psiquiatras, psicólogos, que quieren un lenguaje no inclusivo, es exclusivo, para que tú lo entiendas. Y no es así en la Biblia. Tenemos que ser claros como el Señor, tener claridad en nuestras palabras, porque dijo una vez Benjamin Franklin que un campesino en medio de dos abogados es como dos gatos con un pescado. Lo van a devorar. Y así pasa. Yo quiero es que haya claridad. Y en esto de la predestinación vamos a estar bien claros. ¿Sabe por qué vamos a estar bien claros? Porque la palabra es clara. La palabra es diáfana, es agua viva, sin cloro, agua totalmente clara y potable. Entonces, en cuanto a la predestinación, ¿tendrán Dios una prelista de salvados y condenados ya por nombre desde antes de la fundación del mundo? Se salva María, José y condeno a Raúl y a Gunther. Entonces, ¿para qué vamos a evangelizar si ya está todo listo? Ya hay una lista preelaborada. Entonces se achica el evangelismo, y eso no es el plan de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar. Si el plan viene desde antes de la fundación del mundo, ¿qué plan es? Y lo vamos a definir inmediatamente. Vamos a buscar Efesios. En Efesios 1, de 3 en adelante, vamos a buscar predestinados para qué. Cuando hablo de predestinado, ¿qué es? Un destino previo, desde antes de la fundación del mundo estaba hecho el plan. Ya está hecho el plan. Y Dios es inmutable.
no muda, no varía, gloria a Dios. Que dice Pablo que si le enseñan un evangelio diferente al que ha sido enseñado sea anatema. Entonces vamos a ver pues, del plan desde siempre. Primero, los primeros para qué somos predestinados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Padre Celestial, Señor del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con Cristo viene, cuando conocemos y reconocemos a Cristo, las riquezas en gloria. Todo se abre, el cielo se abre a través de Jesucristo. En Cristo, esta es la palabra clave en toda esta herencia predestinada. Según nos escogió, y aquí donde viene el asunto de que la escogencia es como con nombre y apellido, pero es el plan. Nos escogió en Él antes, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Era ese plan. Habiéndonos, ¿qué? Predestinado. ¿Qué es? Antes. ¿El destino de dónde viene? Desde antes. ¿Antes de la qué? De la fundación del mundo. O sea, antes de Adán. Estaba ya en la mente de Dios su plan. ¿Para hacer qué? ¿Cuál es la predestinación? Para hacer, porque el destino es para hacer qué, el para es importante. Para que fuésemos, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el plan, que tuviéramos santos y sin mancha, limpios delante de Él. Nosotros cuando llegamos al cielo es porque hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Ese es el plan. Porque Adán falló, cayó, y todos los demás, la descendencia, en Adán todos mueren. En Adán nosotros nacimos, si mi abuelo estaba muerto, yo no nací muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos vida espiritual. Nos escogió para que fuésemos santos, aleluya, santificados, porque en el cielo nadie entra si no es santificado por la sangre del Señor, y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, me había adelantado la lectura, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué? Adoptados hijos suyos. ¿Cuál es el plan? Ser adoptados como hijos. ¿Y cómo nace Dios, los hijos de Dios, cómo nace? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cómo Dios nacer a sus hijos? Creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Y ese plan de dónde viene? Desde allá. Dios no muda su plan. Qué bueno, porque tú te compras una tremenda computadora y a los 6 meses ya caducó. Tiene otra versión. Los planes de Dios no tienen versión. Dice, según el puro afecto de su voluntad, aleluya. El puro afecto, su puro amor para alabanza de la gloria de su gracia. Y nosotros le damos gracias y alabamos al Señor por la gracia esa salvadora, magnífica, para la gloria de su nombre. Y estaremos en la gloria gracias a Cristo, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. El sacrificio a Cristo nos hizo ser aceptables en el amado, es decir, en el Padre. Por Cristo tenemos ya una reconciliación, estamos en paz con Dios, en quien tenemos ¿qué? Redención. Dios nos ha quitado el pecado por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Es estar lavados por la sangre de Cristo, hemos nacido como hijos de Dios, adoptados, y eso es el predestino. Nosotros nos montamos en un bus Panamá-David. Desde que te montas, el destino final ¿cuál es? David. Nosotros en Cristo, ya estamos en Cristo y nuestro destino es ese. Y desde ya somos hijos de Dios. Desde ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús.
Bien, entonces vamos a ir un poquito al Edén. ¿Qué tal si vamos un momento? Porque yo les pregunto, y es lo que hay que preguntarse. El hombre ya desde ya está predestinado a ser un robot de que soy salvo porque soy salvo y siempre seré salvo porque ya el Señor me redimió y el otro es condenado. Todo, escuchen, toda la predestinación es para aquellos que están en Cristo, en la riqueza de que somos hijos, en que hemos sido lavados. Vamos a ver el caso de Adán. Cuando Dios concibió a Adán y lo puso en el Edén, ¿cuál era el propósito? Entonces dijo, Génesis 1, 26, 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya Adán estaba como limpio, era imagen y semejanza de Dios. Y señoré, le dio la administración en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Quién creó a la mujer? ¿Quién creó al hombre? El Señor. Somos hechura suya. Y los bendijo Dios y les dijo, a ver, ¿cuál fue el plan? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor, ¿cuál es el plan? El predestino del hombre. Los voy a hacer, esta pareja, la pareja de amor de Adán y Eva, era para fructificar. Eran imagen primero de Dios, imagen y semejanza de Dios. Era una réplica exacta de Dios. ¿Y cuál era el propósito? Fructifiquen. Como ellos comienzan desde el Edén, ¿cómo se llena toda la tierra? Fructifiquen, multiplíquense con parejas o seres a imagen y semejanza de Dios. Ese es el plan. Dios lo quiso así. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver la caída. ¿Hubo libertad de decisión o no de Adán pecar? ¿O él era un robot? Él tenía la libertad porque Dios no nos hizo así. Nos hizo con el libre albedrío de decidir y de ser responsable de Dios con lo que hagamos. Una muchachita que sale embarazada, ella va a tener una consecuencia de tener un hijo, va a dificultársele su carrera, porque hay consecuencias en nuestras decisiones. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. ¿Hay responsabilidad en nuestras consecuencias? Sí. Hay heridas que quedan por nuestras consecuencias. Y vamos a ver, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, él no estaba vagueando, y lo guardase, lo cuidase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, todo, hectáreas de hectáreas de hectáreas de árboles, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El pecado entró por la desobediencia y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. Gracias a Dios, porque Adán como administrador de ley, oye, viendo rinoceronte, viendo cebra todo el día, necesitaba ayuda idónea. Y la ayuda idónea es importante, hermano. Y sobre todo cuando uno está enfermo. Uno se hace más enfermo para que lo atiendan con sopita y todo eso. Pero ¿qué pasó? Bien. Dios dice, de todo árbol puedes comer, menos ese. Menos ese. No te conviene hacerlo porque vas a morir. Allá mi papá nos agarró, allá cuando éramos niños, había en la playa allá de Agua Dulce hay un árbol que si tú te pones bajo la sombra te crea un efecto de una reacción alérgica, te hinchas todo. Y él no llevó yo, debajo de ese palo, mírenlo bien, no se meta. Gracias a Dios, ninguno de nosotros dijo, vamos a probar para decir verdad. O le crees a tu papá o no le crees. Y no lo hicimos, confiamos absolutamente en él. Ahora se me olvidó comer el palo. Pero lo cierto es que creaba una reacción alérgica. Entonces, la Biblia de Adán nada más tenía un mandamiento.
participa en todo lo que tú quieras, administra la creación, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra de una réplica de una pareja de amor a la imagen y semejanza de Dios. El plan está seguro, estamos bien, pero ese mandamiento de la Biblia de Adán la violaron. ¿Quién fue eso? ¿El mismo hombre o Dios? Dios nos dio la libertad de decidir y somos responsables de nuestra rebeldía. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales. Astuta porque es como hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Cómo se hace, cómo te envira el mandato y habla de otra cosa. Muy típico de los abogados también, buscar la mínima falla para poder meter el asunto. Y la serpiente entró y le dijo, y dice que había... pero la serpiente astuta más que todos los animales del campo, que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer. No es que el diablo entre a la mujer, pero como que hay una influencia primero ahí. Dice, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Con que Dios, eso no es así como tú piensas. ¿Cómo que Dios? ¿Sabe lo que pasa? Es que cuando ustedes los coman van a ser igual a Dios. Van a tener el conocimiento y Dios no quiere competencia. Y por eso que dice que no lo coman. Y enseguida ahí reaccionó la tentación y la mujer, dice el verso 6, vio que el árbol era ¿qué? Bueno, ya con que Dios ya sembró la duda y era bueno para comer y que era ¿qué? Agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió y dio también a su marido. El marido estaba ahí, pero era un hombre pasivo, diablo activo. Ahí está, coge, come, dale. Entonces después dice Adán, bueno, es que la mujer que me diste fue la que me enredó. Digo, no, porque oíste la voz de tu mujer, maldita será todo. Si te hubieras comido tú y no ella, ella y no tú, pasa nada. Pero hombre pasivo, diablo activo. Entonces, hermano, te parece también y cuando las cosas no son, no son. Entonces, ¿qué pasa? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaba desnudo. Ya vino el morbo, ya vino la malicia. ¿Por qué? Porque habían conocido un mundo de pecado que no estaba. No había, por eso que yo no acepto esa educación sexual de ahora, que es más bien corrupción de menores para estimular al niño en cosas que él ni siquiera se le había pasado por la mente. Ahí entra el diablo. Y una vez ya penetra en la mente, ya está corrompido todo. Entonces fueron abiertos. Y entonces, lo que quiero decir, la pregunta que quiero decirle, ¿quién tiene la responsabilidad delante de Dios? El hombre. El hombre decide pecar. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros no queremos lo que Él quiere. Entonces, la rebeldía, delante de Dios, Dios nos va a juzgar allá en el juicio del gran trono blanco para el mundo entero, que el que está en el libro de la vida, que ha nacido en Cristo, el que está en Él, ha sido limpiado, lavado y sin mancha delante de Dios. Libro de la vida. No estás aquí, bueno, te voy a juzgar por tus obras. Todo lo que Dios tiene. Y si nos juzga por nuestras obras, ¿qué pasa? Nos va a condenar. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre hace sin Cristo es muerte. Y dice que el Señor, y dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Nadie va a poder entrar por sus propios méritos. Porque si puede entrar, entonces murió Cristo por gusto, ¿no? En vano. Entonces el punto de la responsabilidad delante de Dios, y por eso que en este predestinamiento, esta doctrina de predestinación, de que, bueno, ¿y por qué murió Cristo? Bueno, por los elegidos. Eso no es correcto. Dios predestinó para los hijos, porque Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Y las bendiciones de Cristo
Las bendiciones vienen en Cristo, en la fe en Él. ¿Qué dice 1 Corintios 1:30? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios nos hizo sabios. Creo que me salté un versículo que voy a regresar. Aquí está. Si la palabra clave es escoger y que Dios escogió, vamos a ver ese asunto en 1 Corintios 1, 26, 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pues no sois muchos sabios según la carne. A ver, ¿cuántos doctorados hay aquí? Hay, pero no son muchos. Ahí lo dice o no. Porque entre más altivo el hombre rechaza a Dios. Un hombre con plata no quiere saber de Cristo, porque dice Cristo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ese es por el senderismo, por el ojo de una aguja que un camello. Es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja. Así es. Que un rico al reino de los cielos. Entonces, ¿cuántos ricos hay? Tenemos ricos, pero son pocos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que los que van a regar a Cristo son la gente que necesita de Dios. Necesitamos de Dios cuando estamos en problemas económicos. Necesitamos de Dios cuando tenemos un hijo enfermo. Y buscamos a Dios. Por eso que dice, no hay ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hay, pero no muchos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gente sin mucha formación cultural, formal, tienen más sabiduría que cualquier doctor. Porque tiene la sabiduría del cielo. Porque el Señor escogió lo necio. Escogió lo necio para avergonzar a los sabios. ¿Cuánta gente sencilla en nuestra iglesia tiene una gran sabiduría de Dios? Porque el que tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídasela a Dios, el cual da ¿qué? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Entonces Dios es la fuente de la sabiduría, ¿pero para quién? Para aquel que se allega a Dios. Porque Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Quiénes son los saciados? Los que reconocen que necesitan de Dios y que no somos nada sin Dios. Esos son los que llegan. Entonces a eso, bueno, escogió lo peor de lo peor. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Que dígame el doctorado de los discípulos de Cristo. Los mismos fariseos decían que eran gente del pueblo, indoctos, sin formación. Pero ¿de dónde tenían esa sabiduría? Era la sabiduría del cielo. Era la sabiduría del cielo. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, ¿qué es vil? Villano, vileza, malos del mundo escogió, el mundo y lo menospreciado escogió Dios. Oye, ¿qué quiere decir? Que el Señor recluta a sus hijos donde gente que no vale nada. Y lo que no es, o sea, los don nadies, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Escogió a toda esa gente baja? ¿O sencillamente Dios decía, estos son los que van a reconocerme? Cristo vino a ungir, el ungido de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un Zaqueo, que era un hombre en verdad odiado por su contemporáneo, porque recaudaba impuestos y era lo más odioso del mundo, y los publicanos eran unos corruptos. Este para Roma, este para mí, este para Roma, este para mí. Se hacían ricos recogiendo impuestos. Y cuando Zaqueo quería buscar a Cristo, dice la Escritura, que la gente le cerraba el paso para que no viera, porque tenía que estar, porque era muy chiquito, ¿te acuerdas? Era chiquito, y entonces, tipo chispa, se trepó un palo de sicómoro, y dice, él va a pasar por aquí, yo voy a estar en ringside, en VIP.
Lo que nunca esperó Zaqueo es que Cristo mirara y dice, Zaqueo, baja de ahí, voy a ir a tu casa. Conti, me llevó por mi nombre. Ven acá, es porque cuando uno busca a Cristo, ya Cristo se adelanta a uno. Analícelo para que vea con el hijo pródigo. El hijo pródigo le costó regresar a su casa, pero cuando regresó, estaba practicando el discurso, papá, no me aceptes como tu hijo, tómame como un jornalero. Y él iba practicando sus palabras y el papá lo vio de lejos. ¿Y quién llegó a quién? El papá corrió, un viejo corriendo. Eso es algo muy raro. Ahora sí, ahora en ese cerro Ancón estaban las bicicletas y todo, pero un viejo corriendo y buscó a su hijo y lo abrazó. No lo dejó ni hablar. Papá, ven, y le hizo una fiesta. Porque cuando tú buscas a Dios, ya Dios está contigo ahí. Porque así le dije yo a mi mujer, comiendo un espagueti en la sala. Digo, Katy, tenemos que buscar con Dios, tenemos que buscar a Dios. Y ya al día siguiente, porque era domingo, eso eran espaguetis de domingo. No iba ni a iglesia ni nada. Y al lunes siguiente yo estaba hablando con el hombre que me testificó de Cristo y yo me metí dentro de la red. Y cuando yo busco a Dios, ya Dios me busca a mí. Porque Él va a buscar, Él vino a eso, a buscar a los perdidos. Ese es su plan. Ah, no, pero es que ya tú estabas en la lista. Digo, oye, yo te diré una cosa, yo tengo que estar, Señor, mándame la agenda, mándame el registro para yo ni hablarle a esa gente porque es que eso no es así. El plan de Dios es hacernos hijos por medio de quien nos hacemos hijos nosotros. Cuando hemos creído en el nombre de Cristo, lo hemos recibido, nos hizo que hijos de Dios, sellados por el Espíritu, herederos del reino celestial. ¿O no es así? Bueno, ahora sí sigamos. Las bendiciones son ¿en quién? En Cristo. Aleluya, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba en el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Del cielo bajo. Ese era el Redentor. Ese es el punto. Pero cuando creemos en Él tenemos ¿qué? Vida eterna. ¿Sabe qué es la eternidad como virtud del Señor? Dios es eterno porque no tiene ni principio ni fin. Y ahora nosotros vamos a ser eternos, somos eternos y vamos a ser igualitos. Y Él se vamos a dar cuenta, el plan, me gusta el plan. Y todo está hecho en Cristo Jesús. Dice Juan 3, 18, 20. El que en Él cree. A ver, el que en Él cree, ¿hay que poner la fe o no? ¿Quién está hablando? Nuestro Redentor, nuestro Cristo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Está claro eso? Porque no ha creído, pero entonces comienzan a decir los yo pienso a veces que es como a cerrar el acerrín. Sí, pero es que ya no pueden poner fe, porque ya ellos están desde antes, ya está hecho. Entonces ni la fe vale. Oye, pero si vamos a arrancar esta página de la Biblia, pues. Dice, y esta es la condenación. Ha sido porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído. ¿Cuenta la fe? Pero ¿qué pasa con la humanidad? Dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Las buenas nuevas de salvación son para todos, pero los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Ellos querían vivir en su guat, en su cabaret, en su oscuridad. Ellos querían tener su parranda diaria, sus problemas. Yo no quiero saber de Dios. Cuando tienen un SIDA buscan a Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quién decidió? ¿Quién decidió? El hombre decidió, ¿sí o no?
¿Le dio oportunidad Dios al hombre para decidir? Sí. Porque sus obras eran malas. Ellos amaban su oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No quiere. Son como los ratones, cucarachas y todo eso. No quieren saber de la luz. Se apartan, prefieren vivir en sus escondrijos de pecado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz. Pero Dios los alumbró, ¿sí? Los alumbró, pero no quieren acercarse a la luz. No quieren. Para que sus obras no sean reprendidas. Y en estos tiempos, ¿usted cree que habrá más deseo de no venir a la luz de Cristo? Cuando hay una Europa fría, que las iglesias son museos, y cuando tú hablas de Cristo te escupen. Bueno, estoy diciendo quizás exagerado, no va a pasar eso, pero yo me acuerdo allá en Holanda, un moreno, yo creo que ese hombre era antillano, ¿no? Predicando, y la gente pasando y ni lo volteaban. Era como Isaías cuando dice que le hablaba a un ladrillo. Nada, pasaban por el frente y yo me conmoví. Oye, César, me acuerdo que fui con, vamos a saludar a ese hombre hoy. Y la gente hasta se sorprendió de que lo fuimos, pero era como predicar a nada. En los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, no quieren saber de la luz. Pregunto, ¿hay responsabilidad del hombre? ¿Hay responsabilidad del hombre? Sí, pero Dios en su plan quiere que todo hombre sea salvo y Él no quiere que nadie perezca en el infierno. Y vamos a repasar los tres predestinos en Cristo. Vamos a repasar que como predestinados como plan para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha, para que entremos al cielo perdonados y limpios. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos de Dios, predestinados para ser adoptados. Ese es el plan original. En amor, somos aceptados en Cristo, porque hemos sido redimidos por el perdón de pecados en Cristo Jesús. Es así. Y ahí está la decisión propia de cada cual. Y los segundos, ¿para qué? Predestinados, ¿para qué? ¿Cuál es la carta de amor de Dios para los hijos? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría. Yo le pregunto a ustedes si nosotros no podemos ser sabios como Salomón. O la sabiduría de Salomón es ultra superior a nosotros. Cuando dice la Escritura que si tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídela a Dios, y el cual da ¿cómo? Digo, o te da, dice, bueno, no, hasta el grado de Salomón no, ese ya es otra cosa. No, o sea, sabiduría, ¿pero para qué? Ahí lo dice, nos da sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En la Biblia, la palabra misterio en la Biblia no es como Sherlock Holmes, buscando el misterio de un asesinato, no. En la Biblia el misterio es una verdad oculta en el Antiguo Testamento, pero que fue revelada en el Nuevo. ¿Y por qué nosotros podemos conocer los misterios de Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo. Porque el hombre natural, las cosas de Dios son ¿qué? Locura. Pero el hombre espiritual todo lo discierne porque tiene la mente de Cristo. ¿Eh o no? Eso es un regalo de Dios, predestinado desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Según su beneplácito. Él quiere darnos el beneplácito de la sabiduría y la inteligencia. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá. Todo está reunido en Cristo. Y todas las riquezas son para los que están en Cristo. No sé si estoy haciéndome entender. En Cristo viene la herencia. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ya cuando Cristo diseñó el día en que tenía que venir, Él ahí en adelante vino la roca de nuestra salvación. Y dice al final, así que
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Si somos hijos de Dios, ¿qué también somos? ¿Quién hereda de los hijos? Del Padre. Los hijos. Hay una herencia de gloria, la nueva Jerusalén. Habiendo sido, ¿qué? Otra vez la palabra, pero con el sentido predestinados. ¿Por qué predestinados? Desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, porque todo esto es voluntad de Dios, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. La joya de la creación no es un puma o un lagarto. La joya de la creación es que somos el hombre como hijo y que tenemos un papá al cual clamamos Abba, Padre. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y todo este pasaje que apunta a una predestinación cuyo plan no ha variado, este plan se consuma en los últimos versículos. El versículo 13 y 14, que es una joya, de un diamante, en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra, porque la fe es por el oír, la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, y habiendo ¿qué? Otra vez creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos propiedad de Dios. El sello. Una vaca puede tener un sello, un herrete en el anca, allá en uno de los muslos, que dice RF, propiedad de Ricardo Fernández. Pero nosotros nos ponen un herrete, ¿sabe cuál es el herrete de nosotros? El Espíritu Santo, como propiedad de Dios. Eso nadie lo puede quitar, el diablo no puede cambiar esa realidad de haber sido nacido de nuevo, como hijos. Que es las arras. ¿Qué significa la palabra arras? El anticipo, el down payment, el abono, la garantía de que yo te garantizo que tú vas a llegar al cielo por el sello del Espíritu Santo. Esa es la arras. En Oriente, las arras vienen siendo la dote que da el padre por la hija. Pero ¿cuál es el dote de nosotros? El Espíritu Santo. Habrá algo más grande que la presencia de Dios en nuestro corazón. El consuelo del Espíritu. No hay algo más grande que eso. Hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, que nosotros ya, cuando nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, cuando Dios Padre nos ve, no está viendo a Beto, está viendo que el Espíritu Santo está en él. Esa es mi propiedad. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluya, que el plan predestinado por Dios, debemos dar gloria a Él, alabando. Y por eso es que cuando alabamos, estamos dándole gloria a Dios por nuestra condición de hijo, condición de heredero, por la sabiduría del cielo. Pero todo eso es en Cristo. En Cristo. Y repasemos los segundos por qué. Los segundos para qué. Dios nos ha dado a través de Cristo la sobreabundante sabiduría. Nos ha dado la herencia de gloria. Nos ha hecho para ser sabios, para entender la voluntad de Dios y sellados con el Evangelio de Cristo. Esa es la predestinación. Ese es el plan. Esa es la riqueza de Dios. ¿Usted cree que nosotros, acá, cuál es el elemento que se mueve en el mundo? ¿El amor? Al dinero. Siempre hay que buscar el dinero. Los policías saben, hay que buscar quién le interesa la plata de dinero. Y ahí llegamos al culpable. Acá nosotros tenemos la seguridad
de que cuando lleguemos al cielo, a la Nueva Jerusalén, ninguno va a estar serruchando las calles de oro para llevarlo a una casa de empeño, porque no vamos a necesitar plata, hermano. No va a haber estafadores, ni malos, ni ladrones, porque ya la raíz de todos los males ya desapareció, no. Ya qué vamos a hacer, no necesitamos ni siquiera, es que ya, ¿qué quiere ya? Todas las riquezas en gloria están en Cristo Jesús. No, el bendito Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Y vuestra vida está, ¿qué? Escondida en Cristo Jesús. Y quiero terminar. Dios nos ha predestinado para su salvación y sus bendiciones a través del Evangelio de Cristo. Hermano, ya cuando yo se pone a cerrar el acerrín y a decir que hay una lista de salvados y perdonados, salvados y condenados, yo no lo puedo. Perdóname, entonces, ¿a quién vamos a beneficiar? Ah, no, porque ya te encontraste con un elegido. Pero ven acá. El hombre se salva creyendo en Jesucristo. Punto. Punto. Dios sabe quién van a ser los salvados. Sí, pero para los que están en Cristo hay toda una riqueza de gloria, de predestinado de antes de la fundación del mundo. Terminamos. Pero Dios, que es rico, dice Efesios 2, 4 al 10, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, rico en misericordia. ¿Le va poniendo el punto ese? Aún estando nosotros, ¿cómo estábamos antes de Cristo? ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. Uno podía andar en el pecado así, de un lado para otro. Una vez yo vi la samba esa del carnaval de Brasil, que estaban en su, ¿cómo se llama? La samba, ¿no? Sí, la samba, y bajé el volumen. Y era como si el diablo los dirigiera al mismo ritmo, ¿no? Se movían a la par así, como unos autómatas. Ahí estaban muertos en un baile de zombies. Cuando nosotros estamos, no le tengamos temor para compartir el Evangelio, porque estamos hablando de muertos. Porque el que está sin Cristo, ¿cómo está? Muerto en sus delitos y pecados. Y estando muertos, nos dio que vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos resucitados con Cristo con los lugares celestiales. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene el remate, porque por gracia soy salvo, es un regalo de Dios. Dice, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, ninguno de nosotros merece la salvación. Ninguno de nosotros. Pues es un don de Dios. Otra vez la palabra regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos que, aquí es un versículo que no lo usamos en evangelismo, pero me encanta. Dice, porque somos hechura. Dios nos hizo sus hijos. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando nosotros actuamos en Cristo bajo su voluntad, en el Espíritu, vamos a hacer obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay obras que Dios mismo nos mueve, el querer y el hacer según su voluntad. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, hermanos, pregunta. Si usted va a evangelizar, ¿tiene que Dios mandarle la lista? ¿O la lista está en que si no son salvos van directamente, ya son condenados? Entonces, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, se nos quedó chiquita la iglesia. Oh, bendito sea el Señor. Pero vamos a seguir. Cristo viene.
¿No siente? ¿No siente el olor como una mezcla de azufre que está por todos lados? No huele a azufre, se huele a azufre. Pero los que son de Cristo tenemos que estar juntos y predicando, porque dice que los hombres, bueno, y tanto hablas tú de tu Mesías, ¿por qué no viene? No viene porque este panameño llega tarde, no. Sino porque Él ha demorado su regreso, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Aleluya! Bueno, hermanos, bendito Dios. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios, predicando a Jesús el Salvador. La iglesia del dorado te da el discipulado con paciencia y con amor. Perseverar en la oración y practicar la comunión. Gritemos todos a una voz que cumpliremos la misión. Adelante sin volver la vista atrás, predicando el evangelio en Panamá. La iglesia del Dorado con Cristo se ha abrazado, alcanzando la humanidad. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del Dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Jesucristo es nuestro rey. Jesucristo es nuestro